Muy bien, le invito para que abra su Biblia en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Hoy estaremos terminando con el tema razones por qué orar. Razones por qué o por qué razón debemos de orar como cristianos. Hay muchos beneficios y estoy seguro que si usted sigue este tema podemos sacar muchos más. Por ejemplo, nos santifica. Creo que es una de las cosas interesantes también. Por ejemplo, otra también nos ayuda a amar a nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque una persona que entre más se acerca a Dios, más se parece a Dios. Y una persona que más se parece a Dios, vivirá al estilo de Dios. Razones por qué orar. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, dice así: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Señor, rogamos que seas, Señor, con nosotros. Hoy en esta tarde usa mis labios, usa mi corazón, Señor, para que esta palabra pueda ser de enseñanza, de dirección, de aclaración, Señor, sobre todo de bendición y edificación para cada persona que lo estará observando, Señor. Así que no caiga en tierra, sino que caiga en buena tierra, Señor, en cada corazón, para que produzca buenos frutos. En el nombre de nuestro Señor Jesús, amén. Una ocasión, un pastor siempre tenía la costumbre de venir, subir aquí, acomodarse en el púlpito e inclinar su cabeza y hacer una oración a Dios. Su hija, que era muy curiosa, siempre preguntaba por todo, le dijo: oyes, papi, ¿por qué siempre que tú te subes a predicar, antes de todo, tú inclinas tu cabeza? ¿Qué es lo que haces? Ay, mi amor, estoy orando para que Dios me use de una manera poderosa cuando predique. ¿Y por qué Dios no te escucha, papi? Yo creo que Dios nos escucha de una u otra manera. Damos gracias a nuestro Dios que Él escucha nuestras oraciones. Y damos las gracias a nuestro Dios por este recurso poderoso de la oración, porque Dios sí escucha las oraciones, aunque no siempre responde de la manera que nosotros queramos, pero de que Dios responde o que Él escucha, siempre lo hace. Primera de Juan capítulo 15, versículo 15 dice: y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Así que si usted está adorando, no se preocupe, que no pande el cúnico, tarde o temprano Dios le va a contestar su necesidad. Las razones usted las sabe. Así que, así como es importante la actitud de la oración, así como es importante la frecuencia de la oración, así como es importante la intensidad, de la oración, creo que también es muy importante el contenido de la oración, y eso es lo más importante en la manera que nosotros hacemos nuestras oraciones. Y nos conviene orar porque tiene muchos beneficios la oración. Aparte de acercarnos más a nuestro Dios, hemos mencionado muchas de ellas. Razones por qué orar: en primer lugar, de lo que hemos aprendido, construye nuestra relación con Dios. Segundo, garantiza vencer la tentación. Tercero, determina la voluntad de Dios o la conocemos. En cuarto lugar, suple necesidades diarias, no importa cuál sea. Y en quinto y último lugar, arma contra la guerra espiritual. ¿Por qué orar? ¿Cuál es una de las razones del por qué es que tenemos que orar? Fíjese nomás: arma contra la guerra espiritual. Una ocasión estaban unos soldados ahí vigilando, donde ellos estaban viendo hacia la pared. Creo que se las mencioné. ¡Vienen los indios! ¡Vienen los indios! Y el general le pregunta: ¿vienen en son de guerra o vienen en son de paz? Mi general, creo que vienen en son de fiesta, porque vienen todos pintados y con plumas. Pero yo creo que en realidad estamos en guerra. No tanto con las naciones que están sucediendo ahorita con nuestro país. No estamos hablando de ese tipo de guerra, tristemente. Pero ¿sabe qué? Tristemente, en estos días se ha distorsionado la guerra espiritual.
se ha mal enseñado, para que mejor me entienda. En primer lugar, muchos creen que la guerra espiritual es arrebatarle al diablo lo que nos quita. ¿El diablo va a tener las bendiciones de Dios? Al contrario, pura maldición. Es lo que trae él nada más. Una guerra, según, orientada a la pérdida de los bienes materiales. Es lo que enseñan muchos, o hacia asuntos terrenales, que supuestamente esa enseñanza tiene mucha aceptación en la iglesia en general cristiana. No tiene sustento bíblico, sino que la palabra de Dios enseña que todas nuestras bendiciones no las tiene Satanás. Lo que somos y todo lo que tenemos en Cristo, fíjese nomás, fue asegurado por Él, por Cristo Jesús en la cruz, conforme Efesios 1:3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? ¿En los lugares terrenales? No, en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Lugares celestiales y no terrenales. Así que esa enseñanza se derrumba. Así que ningún beneficio terrenal está asegurado. Aunque usted tenga aseguranza sobre su casa, sobre su auto, aún sobre su vida, el funeral le espera. Sepa eso. Así que ningún beneficio terrenal está asegurado también aquí para los cristianos. Dios no nos promete salud perfecta. Dios no nos promete una prosperidad financiera y ¿sabe qué? Ni una vida sin problemas aquí en la tierra. Él nunca prometió eso. Al contrario, los creyentes estamos expuestos a la tristeza, al dolor, a la pérdida, a la persecución y de muchos bienes, conforme a Hebreos capítulo 10, versículo 34. Y aún la palabra en Juan 16, versículo 33 nos dice que Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción. ¿Es una promesa? Yo creo que usted ya se dio cuenta de que es verdad. No creo que usted haya, yo no he sufrido, pastor. No, estoy seguro que sí. Así que por otro lado, los bienes terrenales son pasajeros y se pueden perder. Así que es lo que creen algunos. Tenemos que arrebatarle al diablo esos bienes materiales que nos ha quitado. Y es la manera en que vamos a ganar esta guerra espiritual. No, esa guerra espiritual no tiene nada que ver con bienes materiales. En segundo lugar, muchos creen que Dios da las mayores guerras a sus mejores soldados. ¿Usted ha escuchado eso? Creen que Dios da las mayores guerras a sus mejores soldados. Pero ¿sabe qué? Me da tristeza desinflarle el globo. Pero no es verdad, es antibíblico. ¿Sabe por qué razón? Porque Dios no hace acepción de personas, ni mucho menos de creyentes, y ni hay categorías de cristianos. Aquel es primer nivel, este es segundo nivel, este es tercer nivel. No, Señor, no hay categorías. La palabra nos dice que Pablo dice en Efesios 6 que no tenemos, plural, no tenemos lucha contra sangre y carne, cosas materiales, sino que todos los creyentes, a lo que vemos en la palabra, están incluidos en esta guerra. Seas pobre, seas rico. Seas mexicano, seas americano. Seas alto, seas bajito, gordito, seas como seas. Todos estamos incluidos siendo cristianos en esta guerra, así que todos tenemos la misma lucha como cristianos. Hay diferencias tal vez cómo enfrentar la guerra por mi conocimiento bíblico, que a mí me gana fácil la tentación, o no oro lo suficiente, no conozco suficiente la palabra. Va a depender mucho cómo la enfrentas, pero de que estamos en guerra, todos estamos en guerra como cristianos, todos. Y no hay superiores y no hay inferiores en el reino de los cielos, lo que es aquí en la tierra. Porque ya si vamos que allá en el cielo, ese es otro asunto. Pues Dios es el superior, debajo de él, pues mira, hay ángeles, querubines, terafines y cosas así. Que en una ocasión hasta Jesús dijo, mira, el más grande aquí en la tierra, dice, no es ni más grande que Juan el Bautista, porque Juan el Bautista es pequeño, de los más grandes en el cielo. Tercer lugar, muchos creen que los gritos al orar añaden poder a la guerra espiritual, que entre más grito, más espiritual, y entre más grito, más se aleja el diablo. Si usted quiere gritar, grite. Yo no le estoy diciendo, deje de orar, de gritar, no. Si usted quiere orar, brincar, haga lo que quiera. Pero ¿sabe qué? Santiago nos enseña que debemos de ser fervientes en la oración.
5:17 de Santiago, y en esa lista que él da ahí, da un ejemplo de Elías. Cuando él confronta, se acuerda de aquellos falsos profetas de Baal en el Antiguo Testamento, que hasta ellos, donde estaban ahí alrededor de ese altar, hasta se agazaban con los cuchillos y gritaban, y hasta Elías de adrede decía, sí, grítenle, a lo mejor anda de camino su Dios. Y él tranquilo, ya cuando pasa todo, Señor, si tú eres Dios de Israel, que caiga fuego del cielo. Él no dijo, Dios, si tú eres Dios. No. Señor, si tú eres Dios, que caiga fuego. Consumió, dice que hasta las piedras. Quedó todo en ceniza. Y todos ahí probaron, no, Jehová es Dios. Y todos empezaron a correr. No, agárrenlos y cuélguenlos o mátenlos. Pero ¿sabe qué? Algo interesante. Hasta Elías les decía, griten. Pero ¿sabe qué? En 1 de Reyes 18, 25 al 36, vemos ahí que él estaba en firmeza, en tranquilidad. Elías. Así que la intensidad de los gritos en la guerra espiritual no es crucial, ni asusta al diablo. Ay, gritó mucho, ya me voy. No, Señor. Imagínense si fuera así, los que están en los fútboles, ¿no? O en las peleas o cosas así. Así que cuando Josué, si usted recuerda también, iba a atacar a Jericó, y él les da indicaciones claras, muchachos, no quiero que hablen, no quiero que digan nada. Quiero que rodeen la ciudad. Y al final, ahora sí quiero que griten. Pero ¿sabe qué es lo interesante en esto? Se cayeron los muros de Jericó. Creo que Dios tiene un plan en ello. Pero ¿sabe qué? Levantar la voz puede ser una expresión, sí, de autoridad. Pero aquí lo importante fue la obediencia de ellos a lo que Josué les indicó. Pero escuche esto, lo que el diablo le tiene miedo, ¿sabe qué? No es a nuestro grito. Si usted quiere gritar, grite. No se lo estoy prohibiendo. Porque si eso a usted le da fe, le da ánimo y me da ganas más, hágalo. Si usted quiere. Pero ¿sabe qué? El diablo no le tiene miedo a nuestros gritos. Él le tiene miedo a una vida de obediencia, de sumisión hacia nuestro Dios. ¿Y sabe qué? Escuche esto, el diablo no solo observa tu tono de oración, sino más bien fíjese nomás, escuche esto, no solamente observa tu tono de oración, sino también tu modo de vida. Ese es donde él le tiene miedo, es tu estilo de vida, tu modo de vida al momento que tú estás orando. Así que la oración temible es aquella que está en armonía con una vida piadosa. Es donde él le tiene miedo a ello, de obediencia, de responsabilidad, de servicio y fidelidad a nuestro Dios. Por eso él dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de vosotros. No dice, grítenle para que se vaya, sí, échenle gritos, que se le salga hasta el galío. Nada. Cuarto, muchos creen que para ganar esta guerra espiritual, creen que orar en lenguas. ¿Qué dije? Ni yo sé, ¿verdad? Pero bueno. Muchos creen que orar en lenguas hace más efectiva nuestra guerra espiritual. Pero dice Efesios capítulo 6, versículo 18, orando en lenguas, dice ahí. No, ¿qué es lo que dice? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, no en la carne, ¿verdad? Y velando en ello con toda perseverancia. Vemos aquí, ¿verdad? Unos indicativos, ¿no? En primer lugar dice, orando. ¿Cuándo? Pues en todo tiempo. ¿Cómo? Pues en súplica. ¿A quién? No, pues al Espíritu. Y aparte sigue, y velando. Y lo dice en perseverancia y súplica. ¿Por quién? Por todos los santos. También dice primera a los Tesalonicenses 5:17, dice, orad en lenguas. No, dice, orad sin cesar. Así que la exhortación general para todos los creyentes, sin importar si hablan en lenguas o no, si usted quiere hablar en lenguas, hable en lenguas. Es que, pastor, cuando hablamos en lenguas, es que estamos llenos del Espíritu Santo. No, una persona llena del Espíritu Santo sabe controlar su lengua. Porque aquí puedes hablar en lenguas y todo, y luego sales allá a la iglesia con unas, como dicen, de este tamaño. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está el Espíritu ahí? No, es la carne más bien, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Yo creo que la exhortación es para todos los creyentes, sea que usted hable en lenguas o no. Dice la palabra que tenemos que orar en el Espíritu, estar sensible en nuestra voz a Él. ¿Qué me quieres decir? ¿Qué quieres que yo haga, Señor?
Así que lo que significa orar en el Espíritu, es uno de los muchos ejemplos que dice Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu. Porque a veces andamos en la carne, andamos en el mundo, andamos en la pachanga, en otras cosas, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Andad en el Espíritu. Y usted dirá, ¿qué es andar en el Espíritu, pastor? Lea Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay una ley que no estés mostrando mucho amor, no muestres mucho gozo. No, al contrario, hazlo, ¿verdad? Pero andar en el Espíritu dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, es estar en sumisión y en obediencia y en armonía con todo aquello que pide el Espíritu Santo, donde dependemos de Él, de su fuerza, de su guianza, de su sabiduría, de su gracia, de su poder. ¿Con qué fin? De guiar nuestras vidas en medio de esa batalla espiritual que estamos enfrentando. Hay otras personas que creen también que esta guerra espiritual se gana en quinto lugar, que debemos de hacer decretos, tenemos que hacer declaraciones para ganar esta guerra espiritual. Hágalo si quiere también. Yo no se lo estoy prohibiendo, pero pues es antibíblico. Esta creencia es que según nuestras palabras tienen poder para crear y producir supuestamente cosas, cambiar la atmósfera, cambiar la realidad. Enseñanza falsa dentro de la iglesia cristiana. Usted lea su Biblia y no se va a andar usted engañando, pero ¿sabe qué? Todo eso se escucha muy bonito. Por eso casi nadie nos sigue en mi canal. Por eso mucha gente no nos quiere seguir. ¿Por qué? Porque estamos diciendo la verdad. Pero es que la gente quiere que se le hable bonito. Tú decreta y vas a ver la mano de Dios en tu vida. No, sí la vas a ver, pero no de esa forma. De otra forma sí. Y creen que, bueno, yo creo que entre todo esto, creen que debemos declarar con nuestra boca lo que deseamos que suceda. Lo que deseamos o lo que queremos, y tenemos que tener la suficiente fe y convicción y va a ser hecho. Supuestamente decretando, pero no es así. La Biblia nos enseña a clamar al Señor. Así lo dice Salmo 34:6, y presentar nuestras peticiones delante de Él. Orad sin cesar y no a decretar, ni, como quien dice, declarar a que se cumplan como nosotros la deseamos, porque la enseñanza de esta falsa doctrina es, tú decreta es lo que yo quiero, no importa qué diga Dios, Dios se equivocó, eso es lo que debe de ser. Estás mal, tú no estás sobre Dios. Así que la oración cristiana pide, no exige. La oración cristiana ruega, no declara a nuestro Dios. En ninguna parte de las Escrituras vemos un mandato que te diga, declara. No, usted nunca lo encontrará. Al contrario, vemos exhortaciones a pedir, exhortaciones a orar. Y se nos mandan muchos ejemplos humildes. Tal persona oró, hasta el sol se paró, dice la palabra, y esta persona oró y esto pasó, y aquella persona oró, infinidad de versículos de ello. ¿Y sabe qué? Sé que es muy común oraciones como, escúchame bien, Satanás, y tú lo sabes, ¿verdad? Es muy común eso ahora, y la gente, oh, wow, qué espiritual, hermano, con qué autoridad. ¿Está bien? A lo mejor eso le ayuda a usted a tener fe. Dios le concede el milagro, pero no por lo que dijo, sino por su fe en su corazón. Y usted dirá, pero pastor, hay ejemplos de esto y de lo otro, donde las personas dialogaban con el demonio y que no sé qué. Hágalo usted si quiere, pero ¿sabe qué? Yo no, Señor, yo no me meto en terreno ajeno, ni me meto en pecados ajenos, ni al contrario, Señor, aléjame de eso. Yo no quiero saber nada de eso. Yo oro, pero de acá, mira, Señor, tú haz la obra. Y creo que a quien estoy orando tiene mucho más poder que esa cosa ahí. Así que, y sí, es cierto que Pablo le habló en Filipos a un espíritu de adivinación y le dijo, sal de esa muchacha, ¿verdad? Y que Jesús también, otra ocasión, se dirigió al demonio que tenía cautivo o acongojado ahí un hombre en Gadara. Pero ¿sabe qué? En los evangelios y en los hechos de la palabra de Dios, vemos prácticas y situaciones, escuche esto, que no deben ser tenidas como normas para la iglesia o normas para el cristiano. No todo lo que hizo Pablo, no todo lo que hizo Jesús está para ser imitado. Recuerde eso. Nadie interpreta, por ejemplo,
el relato de Jesús, cuando Él está caminando sobre el agua, eso también lo tiene que hacer la iglesia. Pues órale, vaya al mar a ver cómo le va. Así que ahora la palabra es muy clara sobre la existencia de la guerra espiritual. Es verdad, pero ¿sabe qué? Pablo advierte, sed sobrios en 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, ahí está tu enemigo, el diablo, dice, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así que todos los cristianos estamos ante una guerra espiritual y no podemos ser neutrales. Yo no me meto en eso. No, dice, tú tienes que hacerlo. No podemos ser neutrales ante esta guerra, porque si no, como dicen, ¿verdad? Como vamos a hacer un coro que diga, nos vamos a encontrar sobre fuego cruzado, ¿verdad? Esa es la realidad. Y en esta guerra espiritual, en realidad, hermanos, existe una dimensión oculta que usted no ve, pero ahí está. En el Antiguo Testamento, si no me equivoco, Eliseo traía a su siervo y él empieza a orar, Señor, tú cuídanos y guárdanos. Y luego el siervo decía, pero ¿cómo? Y fíjate todos los soldados que vienen. ¿Cómo Dios nos va a cuidar? Si nomás somos 2 y fíjate, son cientos. No te preocupes, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. 1, 2. ¿No sabes contar o qué? Y, Señor, ábrele sus ojos. Y Dios le abre los ojos, creo que se llama Gacy. Y se asustó, como, sí es verdad. Es una dimensión que usted no ve, pero ahí está esa dimensión oculta, como quien dice, sobrenatural, donde Dios es todopoderoso. Recuerde eso, y Satanás se revela, como quien dice, y Dios es todopoderoso, pero Satanás ahí se revela, aunque la guerra espiritual no se ve, es real. Y ahí está Satanás como jefe de ellos. Así que, ¿por qué estamos en una guerra espiritual? En primer lugar, porque tenemos un enemigo, Satanás. Segundo lugar, porque hay una lucha entre el bien y el mal. Si usted ve todo lo que está pasando en nuestro país ahora, usted lo mirará, pura política, aparentemente. Pero es una guerra entre el bien y el mal, y que el aborto, y que el homosexualismo, y que esto es una guerra entre el bien y el mal. Esa es la realidad. Y Satanás ahí, porque a veces dice, pastor, es que Satanás me hizo hacer esto, y Satanás me hizo hacer lo otro. Le voy a hacer claro, como nos enseñó un maestro del seminario. ¿Tú crees que Satanás va a venir aquí a La Joya contigo y te va a tentar a hacer algo? No, señor, será otro demonio. No, Satanás anda con un rey por allá, anda ya con un presidente metiéndole cosas, miras esto, miras lo otro, anda provocando guerras, anda provocando huracanes o tornados, cosas en las cuales destruir la gente. Que ahorita, como se mencionaba, oye, el diablo ahorita está entrando bien y bonito con el socialismo y con cuántas cosas falsas y antibíblicas que la gente, todo ahí, como dicen, con atole, con el dedo se lo está comiendo bien y bonito. Y la gente creída, es que las noticias dijeron esto, y que tal dijo lo otro, y que la gente bien creída. Y detrás de todo ello, ahí está Satanás. Y sí, es una lucha entre el bien y el mal, porque el diablo es el príncipe de este mundo. Por eso estamos en guerra. También Satanás. ¿Por qué razón estamos en guerra? Porque nos tienta todos los días por causa del pecado y porque el diablo quiere que caigamos de nuestra firmeza. Esta pandemia que ha pasado, en parte ha sido buena, pero en parte no ha sido tan buena. Ha sido buena en el sentido de que, gente, Cristo viene. En los últimos días habrá pandemias, habrá enfermedades, habrá pestes, dice la palabra. Así que prepárense. Pero ¿sabe qué ha pasado con esta pandemia? Realmente ha revelado lo que hay en el corazón de cada cristiano. ¿Y sabe qué? El diablo ha usado eso también. ¿Sabe para qué? Para que muchos cristianos caigan de su firmeza. Ya no quieren orar, oiga. Ya no quieren leer su Biblia. Ya no quieren venir a la iglesia. No, aquí en la casa estoy bien. Oiga, pero trabajan de sol a sol. Van a la H-E-B, van a Walmart, van a las fiestas, van a todo lugar. No, la iglesia no, porque es peligroso. Y no, háganlo delete de eso. ¿Verdad? Pero bueno, hoy en día, hermanos, se está peleando en el mundo una guerra oscura, una guerra diabólica, espiritual. Es una guerrilla sobre sabotaje, sobre engaño, sobre secuestro en un sentido, francotiradores, minas, asesinatos. Es una guerra mortal, espiritual, donde Satanás está llevando muchos al infierno. Es una guerra entre la luz y las tinieblas, entre lo bueno y lo malo.
Es una guerra entre el cielo y el infierno, entre Dios y el diablo, pero esa teoría no me gusta mucho. Ahorita le voy a enseñar por qué. Y cada uno de nosotros somos parte de esa guerra como cristianos. O sea, el diablo tiene campaña permanente contra el cristiano, día y noche. Él quiere que usted no crea en Dios, quiere que se aleje de Dios, no quiere que sirva a Dios. Y esa es su tarea en contra del cristiano. Así que desde que recibimos a Cristo hasta que usted se muera o hasta que Cristo venga, va a durar esa guerra espiritual contra Satanás. Y el propósito del diablo, ¿sabe cuál es? Él quiere derrocar a Dios. Dice, y allá en ese trono me sentaré y seré semejante al Altísimo. Pero no lo va a lograr. Cree que lo puede, pero no. Pero ¿sabe qué? También su propósito es alejarnos de Dios y de su gloria. Es frustrar el propósito de Dios en nuestras vidas. Que viene un amigo y te dice, no hombre, no vayas a la iglesia, no hombre, no ores, y vente, vamos a echarnos unas chelas, vente, y vamos a ver unas mujeres acá, y vamos a hacer esto, y te quiere apartar del plan de Dios. También es motivarnos, ¿sabe a qué? A vivir vidas en desobediencia, y aparte también destruirnos. Como hemos enseñado, tiene la dinamita en el lugar apropiado. Aparte, tiene la mecha lista. ¿Y sabe qué tiene? El fósforo o el cerillo en la mano más para... ¡Psh! ¡Vámonos! Así está él realmente. Por eso Pablo dijo en Efesios 6:1, vestíos de toda la armadura de Dios, pero tal parece que andamos en bikini. Para que podáis, dice, estar firmes. Eso es lo que no quiere el diablo. No quiere que tú estés firme. Quiere que caigas de tu firmeza. Dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas, las mañas, artimañas, que quién sabe qué podrá hacer él, las acechanzas del diablo. Y si usted lee todo el capítulo y se da cuenta que la lista de las armas en Dios en general, no solamente Efesios, cualquier otra cosa de armas espirituales que usted lea en la palabra de Dios, escuche esto, son armas de paz, no son armas de destrucción masiva. Y a través de la palabra no es una pistola, no es un cuchillo, no es un chicote, no es un barrote, no es una dinamita, no, esa no es nuestra guerra. A través de la palabra usted va a encontrar ejemplos de las armas de Dios en acción. God in action, ¿verdad? Dios en acción. Por ejemplo, hay muchos, ¿verdad? Pero uno de ellos es el rey Josafat. ¿Sabe qué fue lo que le dice? Hey, estamos en guerra. ¿Qué vamos a hacer, rey? Pues Dios me puso en mi corazón que vamos a cantar. ¿Qué? El general ahí, ¿cómo que vas a cantar? Sí, vamos a cantar alabanzas delante de nuestro Dios. ¿Sabes qué va a pasar? Se va a confundir el enemigo. Y aparte también dice la palabra que Josué cantó cantos con trompetas también, aparte también para destruir la ciudad de Jericó. Y aparte también el mejor ejemplo de uso de la fe de batalla, ¿usted recuerda a David? Cuando él tiene batalla contra Goliat. Qué interesante que en fe, mi Dios, decía él, ¿quién eres tú, incircunciso? Y fue y ganó. Armas que no son armas como las del mundo. Por eso exhorta Pablo a Timoteo, pelea la buena batalla de la pistola. No, de la espada, tampoco. Toma dinamita. No, pelea la buena batalla de la fe. Primera de Timoteo 6:12. Aún si pensamos en Moisés también, al cruzar el Mar Rojo, ¿qué le dice Dios? Tranquilos muchachos, que no pan del cúnico, todo está aquí controlado. Vosotros estaréis tranquilos, le dice Dios. ¿Cómo no vamos a hacer nada, Dios? No, tranquilos. Y Dios les dio la victoria. No son armas de guerra, son armas de paz que Dios nos da. ¿Y sabe qué? Nosotros como cristianos no apelamos a estrategias humanas, no usamos pistolas, no usamos bombas, no usamos armas físicas. Al contrario, empleamos armas espirituales poderosas en Dios. Y yo creo que nos fueron dadas por Él, como la oración, la palabra de nuestro Dios. 2 Corintios 10:4, no tengo tiempo, pero espero lo pongan en pantalla, ahí habla algo de ello. 2 Corintios 10:4 también dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¡Wow! Miren nomás.
Y aquí no dice específicamente es esto y esto y esto y esto, pero lea todo el contexto y la palabra dice, ¿cuáles son esas armas de milicia? La oración, la palabra sobre todo, hermanos. ¿Y sabe qué otra cosa? Que ahorita lo vamos a ver, los cristianos. Usted va a aprender algo de ello hoy. ¿Y sabe qué? Ahora, si fuera un soldado, usted, por ejemplo, si usted fuera un soldado en el campo de batalla, ¿usted va a caminar por las calles sin su armadura? ¿Sin sus armas? ¿O refuerzos en territorio enemigo? ¿Verdad que no? ¿Pasaría por alto todo su entrenamiento? ¿Va a ignorar las órdenes de su jefe o de su capitán, como quien dice? No, pero yo creo que eso es exactamente lo que hacen muchos cristianos cuando se trata de la vida espiritual. Intentan vivir sin la armadura de Dios, sin esa vestimenta, apartado también de otros cristianos que no tienen comunión con otros cristianos ni con Dios, pensando ellos que todo está bajo control, pero no es así. Segunda de Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y créame que el diablo sí podrá ser poderoso, pero Cristo es todopoderoso. Él es mucho más, por eso vamos con Él. Y el reino no le pertenece a Satanás, le pertenece a Cristo Jesús. Y quiero que sepa esto, ¿verdad? De lo que cuando estamos hablando, es Dios y Satanás. Nunca usted ponga a Satanás al mismo nivel que Dios. Nunca lo ponga. Sepa que Satanás no está a la altura de Dios, no está al mismo nivel de Dios y no está al mismo poder de Dios. Porque muchas veces pensamos, y en parte es verdad, pero Satanás no es lo opuesto de Dios. Dios, ¿quién es Dios? Todo lo puede, omnisciente, omnipotente, omnipresente. Satanás no es lo opuesto, como, él también tiene esa capacidad. No, Señor, él no tiene esa capacidad. Por eso tiene demonios donde quiera, para que le estén a él informando de tales cosas. El diablo es solo un querubín creado por el mismo Dios. Es un títere en las manos de Dios. Es un juguete en las manos de nuestro Dios. Sí es enemigo de Dios, pero el diablo no es ninguna amenaza para Dios. Gabriel, tráeme una pastilla, traigo un dolor de cabeza. Satanás anda haciendo cosas allá, yo no sé qué hacer. No, eso no es ningún riesgo, ni amenaza. Si él quiere más, hace ¡pic! Y ya se acabó el corrido. Pero todo está bajo su plan. Recuerde eso. El diablo es un subordinado a Dios. Él está bajo Dios, no está al nivel de Dios. Él tiene que depender aún de Dios. Satanás vive porque Dios quiere que viva, en realidad. Y está sometido a la orden y a la voluntad de Dios. No está al mismo nivel de Dios. Si usted quiere ponerle en una categoría, bueno, ¿cuál categoría tiene, pastor? Es un arcángel, como el arcángel Miguel. Esa es su categoría. De su misma creación, de su mismo ADN, como el arcángel Miguel. Así que no lo empodere tanto. Él tiene un límite. Pero gracias a Dios tenemos un Dios de poder que podemos vencerlo. Y créanme que a veces dicen, el diablo es el rey del infierno. No, el rey del infierno es Jesús. Él es el rey del infierno, Él es el rey del cielo y el Señor del universo, nuestro Dios. Así que yo creo que el diablo sí es una amenaza para nosotros. Para Dios no, pero para nosotros sí. ¿Y sabe qué? Yo creo que las armas para la guerra son bien importantes, pero también son importantes las estrategias para ganar la guerra. En primer lugar, si leemos todo el contexto de Efesios capítulo 6, vemos en primer lugar el lugar y el modo de nuestra ubicación. ¿Cómo puede usted ganar una guerra? Tiene que ver mucho el lugar de su ubicación. Campo de batalla. Dice Efesios 6:11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y bueno, ¿y dónde se pelean las batallas? En el campo de batalla. También dice el versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. No, es que ya no aguanto, pastor, ya no resisto. ¿Por qué dice aquí? Tómate la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que puedas resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Eso es lo que Dios quiere. Pero el diablo no quiere eso. Esto nos habla de un campamento. El lugar de ubicación es el mundo. No es la iglesia, aunque en parte sí, ¿verdad? Pero es el mundo. Y fue en el mundo ahí donde Cristo Jesús ganó la victoria en ese campo en contra de Satanás. Y nosotros como cristianos estamos firmes en esa victoria.
de nuestro Señor Jesús. Así que no peleamos nosotros por la victoria, nosotros peleamos desde la victoria de Cristo Jesús, a través de Él. Dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, y ellos le han vencido, ¿a quién? A Satanás. Dice, y ellos, o sea, los cristianos, los hijos de Dios, o los que se encuentren en ese tiempo, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Vemos aquí que para ganarle al enemigo en el campo de batalla, nada más, este versículo nos da tres cosas. ¿Qué es, pastor? En primer lugar, la sangre del Cordero. Es lo que vemos ahí. Segundo, la palabra. Tercero, negarse. Con que usted haga esas tres cosas, Satanás le va a tener miedo a usted. No necesita ni gritarle, ni decretar ciertas cosas, ni hacer, cada guerrero necesita un lugar de ubicación, campo de batalla. Segundo, cada guerrero necesita provisiones. Lógico. ¿Cuáles son las nuestras? Dinamita, pastor. No. Balas. No. La oración y la espada, que es la palabra. Dice el versículo 17, la segunda, y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios, que es la palabra de Dios. Dice ahí, versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Es que estoy orando y no me contesta, pastor. Estoy orando y nada. ¿Qué dice? Perseverancia. Así que son dos cosas, la oración y la palabra de nuestro Dios. Así que la guerra espiritual no se trata de cierta técnica para derrotar a Satanás y a los demonios, sino un corazón, o lo que vemos aquí, sometido a Dios, en conexión con Dios, en una relación con Dios, a través de la palabra. La persona, ¿qué quiere Dios? Él nos va a revelar a través de la palabra qué es lo que quiere que hagamos. Tercero, cada guerrero necesita un comandante en jefe. ¿Y quién es ese jefe? A veces somos nosotros, el mismo mundo, los amigos. Pero aquí tiene que ser ¿quién? Cristo Jesús. Dice el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿De dónde proviene esa fuerza? En el Señor. ¿Dónde me animo? En el Señor. ¿Dónde me fortalezco? En el Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es como las películas que usted va y una persona va y le toca y como que les pasa poder y, en ese sentido espiritual, yo voy con el Señor, Él me da esa fuerza. Así que necesitamos un comandante para que nos guíe y nos dirija en el campo de batalla. Hablando materialmente o estratégicamente en el militar, vemos de que hay satélites desde el cielo. Yo creo que ese satélite es nuestro Dios, ese comandante espacial, como quien dice, nuestro Señor Jesús, que desde arriba nos dirige a través de un GPS, por decir, a través del Espíritu Santo. Él es soberano, Él conoce todo el terreno, está en control de todo, sabe lo que está sucediendo y sabe aún lo que está planeando el enemigo. Pedro, Satanás les ha pedido que los va a zarandear. Mira nomás, ¿cuándo te dijo eso el diablo? No, él sabía todo. Así que yo creo que el Señor nos va a decir, mira, hay una mina terrestre, no te vayas por ahí. Y la palabra nos indica cosas y terco nosotros a darle, como dice el terco, el burro al maíz, ¿verdad? Así que, cuarto, cada guerrero necesita aliados. En primer lugar, vemos, cada guerrero necesita un buen lugar de ubicación, campo de batalla. Segundo, cada guerrero necesita provisiones, la oración y la palabra. Tercero, cada guerrero necesita un comandante en jefe, Cristo Jesús. Y 5, cada guerrero necesita aliados. Aliados. Sí, los cristianos. Somos un pueblo, dice el 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Usted puede andar en el campo de batalla, pero ¿sabe qué es lo interesante de los cristianos? Que puede estar mi hermanito tal a 1000 kilómetros de distancia, que si él se pone de rodillas y se pone a orar por mí, en medio de esta batalla que yo estoy enfrentando, Dios me va a proteger ahí. Una oración a distancia. ¿Ve usted ahí? Y súplica por todos los santos. ¿Qué nos enseña esto? Que tenemos que unificar fuerzas. Pablo sabía que un soldado no puede pelear solo. A lo que vemos, no somos un ejército de un solo hombre. Somos un ejército de un pueblo entero. ¿Peleamos los unos con los otros? No.
peleamos contra el enemigo, como quien dice. Y dice la palabra en Deuteronomio capítulo 32, 1 perseguirá a 1000 y 2 hará huir a 10,000. Miren nomás, qué bonita promesa. Yo le necesito a usted y usted me necesita a mí. Y yo creo que a través de ello vamos a tener, como dicen en las guerras, un arsenal, como quien dice, en la iglesia para luchar contra este enemigo que es Satanás, para recibir instrucción, recibir ánimo a través de la palabra de Dios y así abastecernos, reforzarnos, reposicionar nuestros cañones de la fe para saber cómo es que vamos a atacar. Y tenemos que, en un sentido, entrelazar nuestros brazos como así y otro, ¿verdad? Como cristianos a través de la oración, poniéndonos en rodillas, es la mejor. Así que, ¿por qué tenemos que orar? Construye nuestra relación con Dios, garantiza vencer la tentación. Tercero, determina la voluntad de Dios. Cuarto, suple necesidades. Y quinto y último, arma contra la guerra espiritual. Si le seguimos, podemos encontrar más. Pero ese le toca a usted buscarlas en la palabra. Dice 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Así que la oración es un arma muy importante en la guerra espiritual. La oración también, la palabra, sobre todo. Y la vida del cristiano no es un campo de recreo, es un campo de batalla en realidad, que por eso son pocos los que quieren seguir a Dios. Y el arma de la oración ablanda y debilita las fortalezas de Satanás. Quiero terminar con esto. Hace años atrás, durante la guerra en Corea, un hombre fue gravemente herido en la batalla a consecuencia del fuego cruzado en Heartbreak Ridge, ese lugar. Sus amigos estaban cubiertos en una cueva, dentro de una cueva que era de zorros o zorras ahí, ¿verdad? Estaba la persona herida, más o menos un promedio de 10 metros donde fue herido su amigo en una emboscada. Mientras el fuego estaba cruce, los otros hombres estaban discutiendo dentro de la cueva, ¿cómo le vamos a hacer? Allá está nuestro amigo afuera, está herido, ¿cómo le podemos traer? Y su mejor amigo también estaba ahí en peligro de muerte. Va a morir. Por un lado, vemos ahí que nadie se movía, nadie quería arriesgar su vida porque saliendo sabían ellos que era muerte segura. Los hombres que estaban ahí en la cueva podían hasta a los 10 metros poder escuchar los gritos de ¡sálvame! ¡Vengan por mí! Estaba pidiendo ayuda. Entonces, su compañero, su mejor amigo que estaba acá en la cueva, dentro ahí, él empieza a ver su reloj. Después ya no le quitó la mirada al reloj. Siempre estaba mirando al reloj. Sus amigos lo notaron como, está muy tranquilo ¿qué le pasa? ¿Por qué se le queda viendo al reloj? Y el soldado no dejaba de ver el reloj y permanecía en silencio. De repente el hombre del reloj, el amigo que tenía su amigo allá afuera, de repente salta y sale corriendo casi como quien dice de la cueva, y donde él salta se fue arrastrando hacia donde estaba su amigo. Lo toma de ahí de su uniforme y lo trae a salvo a la cueva. ¿Sabe qué es lo interesante y lo bonito de ello? Que a pesar del ataque, a pesar de las balas, ni uno ni otro ya recibió ninguna bala. Llegó con bien a la cueva donde estaban los demás soldados. ¿Y sabe qué es lo bonito de eso? Ya después de que cesó el fuego, todo estaba tranquilo, ya estaban allá en su campo, lo vieron como un héroe al amigo del que estaba herido, que salvó a su compañero. Y le preguntan, ¿por qué tardaste tanto en pensarle para salir, ir a salvar a tu amigo? ¿Sabe cuál fue la respuesta de este joven soldado? Dijo él, mi padre me dijo que a la misma hora, exactamente, todos los días, él me prometió que siempre iba a estar orando por mí. Me acordé, dice, y me puse a ver mi reloj, y de acuerdo a mi reloj, dejé la cueva exactamente cuando él empezó a orar. Qué interesante es la oración, ¿no cree usted? La oración tiene poder. ¿Por qué? ¿Porque oramos? No, es a quien oramos. Es donde se desprende el poder de nuestro Dios. Quiero invitarle para que cierre sus ojos. Vamos a orar a ese Rey, a ese Dios, a ese Salvador nuestro Dios,
que todo lo puede, que es el que nos va a sostener, nos va a cuidar en esta guerra. Así que vamos a orar al Señor. Yo no sé cuál sea su lucha que usted esté enfrentando hoy en este día. Yo no sé cuál sea su carga, su preocupación. Usted tal vez lo vea como una guerra, como algo muy intenso en su vida. Clame a Dios, busque la palabra de Dios, su mejor arma para que usted venza esa lucha que usted está enfrentando es la oración y la palabra de nuestro Dios. Pero ¿sabe quién más? Nosotros como cristianos, estar orando los unos por los otros para que usted tenga la victoria. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, que a través de ella, Señor, podemos encontrar dirección, podemos encontrar sabiduría, Señor, en cómo conocer, Señor, el estado de nuestra vida, el estado aún de la guerra también, Señor. Venimos hoy ante ti, Señor, para que tú seas bendiciendo a tu pueblo, Señor. Estamos en medio de una guerra, Señor, y tal parece como que la estamos perdiendo. Rogamos que refuerce, Señor, los soldados, los cristianos, Señor, para que se levanten, Señor, para que tomen las armas de nuestra milicia, la palabra tuya, Señor, y a través de la oración. Y rogamos, Señor, para que tú seas dándonos el mapa, o aún, Señor, la estrategia del enemigo para combatir, Señor, y poder tener la victoria. Así que, Señor, queremos poner a tu pueblo en tus manos para que podamos entrelazar nuestros brazos, sobre todo nuestras rodillas también, Señor, para que juntos como aliados podamos tener la victoria, Señor. Así que bendice a tu pueblo, Señor, sé guiándoles, dándoles dirección, sobre todo, Señor, para alejarnos de las minas espirituales que Satanás ha puesto, Señor, para que caigamos. Pero rogamos que sea tu Espíritu Santo, Señor, iluminando, que Él es luz, para saber, Señor, dónde están, poder prevenirla, Señor. Así que nos encomendamos en ti, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga. Bendiciones.